conectaron en paralelo las 4 cargas, un banco de resistencia, un banco de bobina, un banco condensador y un motor con un variador de frecuencia. ¿Ya? Esta carga es una carga no lineal. No lineal. ¿Qué significa no lineal? Significa que el voltaje tiene distintas formas de onda que la corriente. O mejor dicho, la corriente tiene distintas formas de onda que el voltaje. Estas son cargas lineales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa que acá, cuando esté conectada a la resistencia, si tú tienes la forma de onda del voltaje, por ejemplo, así, nosotros sabemos que la forma de onda de la corriente está en fase con la del voltaje, por lo tanto la corriente debería ser así, ¿no es cierto? Eso es una característica lineal y está en fase con el voltaje. La corriente, el voltaje. Esto es lineal y en fase. Cuando conectemos la bobina, también va a ser lineal. Y si cuando yo grafique las formas de onda, si acá tengo la forma de onda del voltaje, la de la corriente en la bobina, no está en fase. La corriente está en atraso. Y 90 grados. Entonces, aquí. Pero es lineal. Y en atraso. Porque el voltaje adelanta, o mejor dicho, la corriente llega al máximo, al primer máximo, después que lo hace el voltaje. ¿Ya? Y bueno, esto continúa hacia allá. Y en el caso del condensador, si acá tengo el voltaje, la corriente está en adelanto, 90 grados. Dice que está en adelanto. Solamente si está conectado a los condensadores, ¿cierto? Sí, solamente condensador. Y se dice que está también es lineal. Es una característica lineal. Porque también es sinusoidal o cosenoidal. Si ustedes trabajan con sinusoide o cosinusoide, cuando el voltaje es sinusoide, la corriente también va a ser sinusoide en los 3 casos, solamente que uno está en adelanto, otro está en fase y otro está en atraso. ¿Ya? Son cargas lineales. ¿Todo bien? Un motor trifásico es una bobina. Son bobinas internas que se conectan en estrella. Pero tiene un variador de frecuencia, un controlador de velocidad. ¿Qué es lo que hace el controlador de velocidad? Lo que hace, te rectifica el voltaje trifásico alterno. Te lo convierte a continuo. Un voltaje trifásico te lo convierte a continuo. Lo filtra a través de un condensador para dejarlo planito. ¿Se dan cuenta? Un voltaje trifásico lo convierte en voltaje continuo. Y ya no tiene fase, tiene una sola polaridad, positivo y negativo. Y mediante transistores, lo convierte nuevamente a alterno. Es decir, de alterno lo convierte a continuo, lo convierte a continuo pleno y luego lo convierte nuevamente en alterno. Pero yo puedo modificar la frecuencia. Es decir, si acá tengo 50 Hz, acá la frecuencia 60. Se puede regular. Se puede regular con un potenciómetro. ¿Con qué objetivo? Controlar la velocidad de giro. Controlar omega m en RPM, revoluciones por minuto. Es decir, yo destruyo el voltaje trifásico, lo convierto a continuo y nuevamente lo reconstruyo para poder regular la frecuencia y poder controlar la velocidad de giro del motor. Eso es un variador de frecuencia. Variador de frecuencia. Se utiliza demasiado en la industria, es muy utilizado en la industria. ¿Ya? ¿No? Ya. Para disminuir el giro del motor. Para controlar la velocidad del motor. ¿Para qué se usan los condensadores? Filtrar y aparte mejorar el factor de potencia. Eso con eso. La carga resistiva, el consumo. Por ejemplo, un calefactor. Convierte electricidad en calor.
¿Ya? Y la bobina almacena energía en forma de campo magnético. ¿Y por qué el condensador mejora? Mejora el factor de potencia, te lo eleva. Porque inyectaba, ¿no? Ya te lo voy a preguntar en la prueba, no te preocupes. Ahora, voy a conectar el analizador de red y voy a medir cada uno de estos voltajes. Pero cuando midamos acá, y acá va a estar lo interesante, es una carga no lineal. No lineal. Porque si yo lo grafico, voy a tener el voltaje, pero la corriente no va a tener la misma forma de onda que el voltaje. Va a tener esta forma de onda. Puede que esté en atraso. Va a ser así más o menos. No lineal. ¿Se fijan? La corriente. La corriente. Es decir, es periódico. Se va repitiendo. Pero no sigue la misma forma que el voltaje. Estas cargas te ensucian la red. Contaminación, te deforman la forma de onda del voltaje de alimentación. ¿Ya? ¿Alguna vez la habían visto? No. Nunca. Ya, vamos a visualizar las distintas formas de onda. O sea, del motor, del banco condensador, de la bobina y de la resistencia. Dime. lo de la corriente creo que sí lo vimos una vez en una clase. Que la corriente no era igual Claro. al voltaje. Ya. Entonces, vamos a conectar el analizador de red. Lo que hicieron sus compañeros es que el punto neutro, acá el COM, lo puentearon y se fueron acá. ¿Ya? Luego, la fase la llevaron aquí, ahí, ahí. Luego, de aquí, salieron al positivo del amperímetro, amperímetro. Y se fueron con los cables, ahí, ahí, ahí. Llegaron al variador de frecuencia. Luego, de aquí, aquí, ahí, se fueron al condensador. Correcto, en paralelo. Del condensador, se fueron a la bobina. Acá. Ahí, ahí. Y de este mismo punto, se fueron a la resistencia. Es decir, hicieron una conexión en paralelo. Tanto las cuatro en paralelo. ¿Ya? Las cuatro están en paralelo. Entonces, yo con este equipo voy a visualizar las formas de onda. Las cuatro formas de onda. Uno por uno, por separado. Y luego, en conjunto. ¿Ya? Vamos a ver los valores que vamos a dar. ¿Cuánto me valores? Ya, eso vamos a hacer. Anotar eso. Porque voy a medir por separado, que lo tengo todo de cuchilla. Voy a traer todo de cuchilla para ir conectando en paralelo. ¿Ya? ¿Tenés internet? ¿Tenés internet? Grande, está la mano, Búscate está la todo mano. de cuchilla en la billetera, a ver por qué me sale. Pásame la silla, estoy cansado. ¿Tú que te ocurrió? No era que dijo de la silla, porque te iba a pasar la silla que está bien. Búscate Grande, internet está por la cuchilla. Apunta el suelo. ¡Ah! Sí, el juego de cuchillo es este. Hola tíos. ¿Qué significa? Juego de cuchilla. Interruptor. Con el cuchillo le sale un juego de cuchillo. Lo tenemos en la casa. Ya, profe, ¿ahora qué hay que hacer? Ya, mira. Toca eso. En este momento está conectado solamente al variador de frecuencia. ¿Ya? Vamos a ver la forma de onda, el voltaje y la corriente. Ustedes han conectado el analizador de red. Y acá está ya programado. Entonces, fíjense la forma de onda. Miren. El voltaje con la corriente no es sinusoidal eso. Lo que está en amarillo es el voltaje y lo que está en azul es la corriente. Voy a cambiar la escala para que el voltaje sea más grande. 6.808. 6.000 te lo voy a contar. Eso necesito el juego cuchilla. Para salir a cuchillar. Baja la china ya, ¿no? ¿Chino? ¿Eres chino? Para cortar la...
El chino, que está frente a París. Los juegos de cuchillas de eso, no cuchillas para comer. Como digo. Ah, Ay, Dios mío. Ya. Ahí está el voltaje, lo que está en amarillo, y ahí solamente cambiar de escala para que el voltaje se viera más amplio. Ya. ¿Ya? Ya. Veamos el diagrama fasorial. Debería estar en atrás o en adelante. ¿por qué hace esto? Esta es la corriente, ¿no? Sí. ¿Por qué queda así y no hace como neutro? Porque es una carga no lineal. Por eso, no lineal. Debería estar en atraso. El concepto de carga no lineal significa que la corriente no sigue la misma forma de onda que el voltaje. No, pero me refiero que la imagen lo puso así. Anda, que sube, baja, sube, sube, sube. Ah, bueno, de una forma de dibujarlo nomás. Pues. Ah, ya. Ya, no sabía lo que iba a hacer, lo único que sabía que iba a dar cualquier cosa rara. ¿Ya? Ahora miremos acá la otra variable que he colocado. Minimicemos. Acá aparecen los voltajes trifásicos. E1, E2, E3. Es solamente que coloqué una sola fase. Que está consumiendo 1 ampere. Una sola fase porque es carga balanceada. Por lo tanto las tres corrientes van a ser iguales. Acá está la potencia, 94 watts por fase. Por lo tanto la trifásica se multiplica por 3. La potencia activa. Perdón, acá puse la activa nuevamente. Acá voy a poner la reactiva. ¿La cosa que tenía que ser 380 voltaje? Es que es fase neutro. Está midiendo fase neutro. Ya, si tú colocas entre líneas, va a medir eso lo que tú dices. Ya. Me faltó cambiar acá. Acá está la potencia reactiva. 35,42 volt reactivo, 94 watts. Y acá está la potencia aparente, 241 volt amperios. Y acá está el factor de potencia. ¿Ya? Ya. Esto está midiendo por fase, por lo tanto la potencia activa, reactiva y aparente tienen que multiplicarla por 3. ¿Ya? No el factor de potencia, pero sí el P, el Q y el S lo multiplican por 3. Que quede claro eso, no el factor de potencia, y no me lo pregunten de nuevo. ¿Esos valores multiplicarlos por 3? Estos 3, Ah, ya. porque está midiendo por fase. Ok. Cada fase está consumiendo eso. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos observar ahora el diagrama fasorial, minimizamos. Bueno, acá está el diagrama fasorial. Podemos observar que los voltajes están desplazados en 120 grados. El voltaje, voltaje. Están balanceados. Y acá están balanceados. Y acá está la corriente. La corriente se observa que está en atraso. ¿Ya? Diagrama fasorial. Esto es un analizador de red de laboratorio, pero los analizadores de red de verdad industriales también te grafican esto mismo. Y tú puedes saber si está en atraso o está en adelanto, si es una carga inductiva o predominantemente capacitiva. Ahora, si nosotros visualizamos las formas de onda, que ya lo habíamos visto, podemos ver y darnos cuenta que es una carga no lineal. Esta carga no lineal significa que no sigue la corriente, no sigue la forma de onda del voltaje, como lo hace una resistencia, un condensador o una bobina. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que te deforma la señal de voltaje. Las cargas no lineales te ensucian, te deforman la forma de onda de voltaje. Acá no se nota mucho el deformamiento, puesto que el consumo es muy pequeño, ante tan gran capacidad de potencia que tiene los bornes del voltaje. Ya tiene mucha potencia, por lo tanto no le hace efecto. Pero si yo coloco hartos variables de frecuencia, voy a ver que la señal de voltaje también se distorsiona. Eso va a afectar a los consumos. Se van a quemar las placas madre, las tarjetas de los ascensores, se van a quemar las tarjetas de los computadores, las impresoras van a empezar a fallar, no van a durar 5 años ni 10 años, van a durar 1 año. Van a aparecer los chantas, le van a echar la culpa a la obsolescencia programada, le van a echar la culpa a que está todo programado, que todo calza pollo y un montón de cosas más, basura y cuentos de hadas y mitos y leyendas. ¿Ya? No. ¿Por qué fallan los productos electrónicos? No es que sean de mala calidad. No, porque está desfasada la corriente. Porque con el la voltaje, red tiene y hace que armónico, eso. suciedad y contaminación eléctrica. Armónico se refiere a la variación que tiene, ¿no? Ya, lo que pasa es que, ya le voy a explicar lo que es un armónico. Esto debería ser una señal sinusoidal pura, una onda sinusoide, que debería estar en atraso. Pero el variador de frecuencia le inyecta corrientes armónicas, que son corrientes
que están a una frecuencia superior a los 50 Hz, por ejemplo, 250 Hz, 350, 450, ¿ya? Y esas se suman a la señal, a la frecuencia industrial, que son los 50 Hz, y te la distorsionan. Y eso te lo genera el motor, ¿no? No, el variador de frecuencia. El variador de frecuencia te produce Sí. los armónicos. Sí, los transistores, todo lo que es industrial, diodos, transistores, todo lo que es semiconductor te genera armónico. Entonces, ¿qué es lo que es un armónico? Un armónico son señales de corriente que están a una frecuencia Mayor. superior. Superior a la frecuencia ¿Ya? intercargada. Ya, vamos a la pizarra. Pero Vamos a la pizarra. los condensadores que- Todavía no está conectado los condensadores, vamos a la pizarra. Todavía no está conectado los condensadores. Mira, ¿qué pasa si yo tengo una corriente de igual a un máximo y otra negativo? Esto de acá debería ser sinusoidal. Debería ser sinusoidal. Le voy a sumar el primer armónico más, ya el variador de frecuencia es esto, se inyectó el primer armónico, hizo M2 por el seno de, nosotros sabemos que omega es 2pi por F, ¿no es cierto? Sí. Ya, acá sería 2 por 2F por 2pi por T. Es el doble de la frecuencia. Si la frecuencia es 50 Hz, acá es 100. 100 Hz. Aquí. Más, y ahí te la deforma, te la empieza a deformar. Le inyecta otro armónico. Hizo M3. Seno de 3F por 2πt. Acá sería 3 por 50, 150 Hz. Entonces, Ya te la distorsiona más, te la está distorsionando. Y el armónico le inyecta otra corriente, seno de 4 por F por 2pi por 2pi por T, perdón. Y acá tú tienes 50 por 200. 4, 200. 200 Hz. ¿Te fijas? O sea, esta es la sinusoidal. Pero cuando le conectas variables de frecuencia, te empieza a inyectar corrientes armónicas de frecuencia superior. ¿Me entiendes? Y eso hace que se deforme. ¿Y qué se hace para que no pase eso? ¿Qué se hace? Proyecto de título, filtro de armónico. Ah, ya es Construir un como. dispositivo que le absorba estas corrientes, pero no la fundamental. Entonces los filtros de armónico, ¿qué es lo que hacen? Te convierten esa señal en una sinusoide perfecta, porque te absorbe, te limpia la señal. Entonces eso se llama suciedad eléctrica, contaminación eléctrica. Y esos armónicos te dañan los computadores. ¿No son corrientes parásitas que se encuentran dentro? Sí, son serían como corrientes parásitas. Ya son como parásitos que hay que eliminar. ¿Ya? Entonces, los filtros armónicos te absorben esas corrientes de orden superior, de frecuencia de orden superior. ¿Entendido? ¿No lo sabían? Pensaban que tú eras alterno puro. Sí. No, es así. Bueno, si no había dicho. ¿Y quién es culpable? Nikola Tesla. Francisco. Francisco es culpable. ¿Por qué? Porque él te enseña electrónica industrial. Y la electrónica industrial es lo que te genera armónico. Pero también la electrónica industrial te mejora la vida. O sea, algo que te mejora la vida te genera problemas. ¿Entienden? Por ejemplo, los computadores. Los computadores es electrónica. Genera armónico. Y también genera armónico, variedad de frecuencias genera armónico, la impresora, pero nos facilitan la vida. O sea, algo que nos facilita la vida nos contamina la red. ¿Me entienden? Sí. Entonces no tienen como este filtro de armónico. No. Los rectificadores, los inversores fotovoltaicos también te generan armónico. Pero entonces, si estos equipos dañan la red, uno en la casa, ¿cómo puede que no hayan redes parásitas? ¿Filtro de armónico? Cómprate un filtro. ¿Cuánto salen? 3 Carito. millones al toque. No, son caros, pero se pueden fabricar. Se los dejo para proyectos de título. Hoy en día está muy de moda la energía renovable para afuera, armónico, calidad de energía. ¿Cómo eliminar esos armónicos? Porque ahora están apareciendo muchas luces LED, está cambiando todas las luces LED. Los luces LED también te generan armónicos. Pero entonces, ¿sería necesario que uno tuviera filtro de armónico Sí, en la po. casa? En una industria, no, en una casa no. ¿Cierto? No. Pero habría que ver, porque lo que pasa es que esto se hace por indicadores, que es el factor de distorsión armónico, THD. El THD te lo mide el instrumento.
Ya. Y el THD tiene que estar inferior al 5% para que sea algo decente. Si es superior al 5% es porque vaya a tener problemas. Entonces, factor de distorsión armónico, que es un indicador, el THD, que te lo mide el instrumento, tiene que ser inferior al 5%. Él se llama el factor de distorsión armónico. ¿Ya? Ya. Vamos para allá. Ahora veamos la carga inductiva. Pero antes de cambiar, me van a hacer un informe. Pero no quiero fotos de acá. Ronald, entonces más amigosito. De las 3 gráficas que puse, vas a poner imprimir pantalla y la vas a pegar en un Word. Imprimir pantalla y la vas a pegar en un Word. Imprimir pantalla y la vas a pegar en un Word. Las 3 gráficas: osciloscopio, diagrama fasorial y mediciones de valores RMS. Ya de cada, De cada uno. experiencia. Y acá, imprimir pantalla. Y acá, pegáis. En el primer caso, le dice caso 1. Ya. Ya. Verifiquen que lo hagan bien sus compañeros. Ahí está. Miren la capa. Imprimir pantalla y después lo recortáis. Así, imprimir pantalla. ¿Ya? Ya. Lo voy a conectar acá. Pero antes, apaguemos el valor de frecuencia porque hay que apagarlo de esa forma. Hay que esperar que se detenga. Tócalo. Claro, esto lo van a ver en electrónica de potencia y le voy a enseñar a programarlo. Porque los datos de placa hay que introducirlos acá adentro. Ya hay que programarlo. Por ejemplo, si un motor de 2 amperes, la potencia determinada, hay que programar este equipo. Este es un PLC, profesor, ¿no? No, este es un partidor suave, que también tiene este armónico. Y también lo vamos a ver hoy día, si alcanzamos. ¿Ya? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es desconectar la fuente, el interruptor general, bájalo. Ese nomás. Ya, ahora yo, entonces, hay que esperar, listo, se fue la electrónica. Ahora yo voy a Se quemó. desconectar estos cables Y van los condensadores. y lo van a conectar ahora a los condensadores. ¿Ya? Ya está la estrella, así que simplemente a los respectivos bordes. Ahí pasan los cables, pónganlo al día. Por lo tanto, se lo divido en 220. ¿Cuánto es? Como 3 amperes. Ah, ya, estamos bien. Vamos a energizarlo. Tramperitos. Lo que no me gusta. Vamos a ver el instrumento de medición. Y... sí, se fue la energía. Se fue la energía. El analizador de red. Ya, vamos. Vaya. Consumo de corriente, 3,4. Ya. ¿Dónde lo pegaste? A ver. Ya, el diagrama fasorial. Fíjate la corriente ahora, lo que está en rojo está en adelanto. ¿Te fijan? Está en adelanto ahora. Está arriba la corriente. Para el condensador, sí. Entonces ahora este consumo está en adelanto porque es condensador. ¿No se le conecta el variador de frecuencia? No, ahora no. Porque estoy analizando solamente el condensador ahora. Ok. Ya, ahora mírate el osciloscopio. ¿Profe? ¿Ah? ¿Y si al el variador de frecuencia le conecto los condensadores, la onda no se va? Se amplifican. Mira, por ejemplo, ahí está en adelanto, pero fíjate la forma de onda de corriente de los condensadores. Eso es más grande. No es sinusoidal, ¿no es cierto? No. Acá te falta el instrumento de medición, en el caso 2. ¿Dónde están? Uno, Cosita arriba, po. 2, 3. Ah, ya. Ya, tú pones la forma de onda de los condensadores. Ya, ¿por qué no es sinusoidal el condensador? ¿Qué me puede responder? Está en adelanto, pero no es sinusoidal. Yo lo había dibujado sinusoidal. ¿Por qué no es sinusoidal el condensador? Porque no es lineal. Está ¿no? filtrando. ¿Ah? No es lineal. Está filtrando. Es lineal. Pero la interferencia que tiene ahí. Está Está filtrando, filtrando. pero está filtrando los armónicos que provienen de la red. Ya. Impresora, impresora, computador, computador, impresora, impresora. Toda la Santo Tomás genera armónicos. Y los condensadores, ¿qué hacen? Están chupando armónicos. Ya, así como este viejo bueno para chupar cerveza, ¿no? No. Ya. Los Los condensadores chupan armónicos. Y a la misma vez lo tratan de limpiar, ¿o no? Los tratan de limpiar la red y por eso se deforma. ¿Me entienden? O sea, para nosotros poder limpiar esto tendríamos que conectar más condensadores. Para limpiar la red sí, pero los condensadores van a fallar después, van a reventar. ¡Pah! Oye, ¿eso por qué? Porque el consumo corriente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Los condensadores te limpian la red pero revientan. Y ahí vienen los incendios en la sala eléctrica. En la sala eléctrica de las faenas conectaron condensadores, reventaron, ¡pah! Y nadie sabe por qué. O sea, Armónico. ese- ¿Mm? si se queda mucho rato la red, ¿Ah? ese condensador. ¿Quién? Ahí no.
La finalidad entonces del banco de condensadores es ese. La finalidad es mejorar el factor de potencia, subirlo. Pero cuando, No hace nada con la red cuando, eléctrica. cuando solucionas un problema, tienes otro. Por ejemplo, el factor de potencia tiene 0,8. Para subirlo necesitas un condensador. Ujú, Ya, lo subiste a 0,93. Ya la empresa no te va a cobrar un recargo adicional por bajo factor de potencia. ujú. Pero un problema lleva a lo otro. Porque si tú tienes variables de frecuencia, esos condensadores a la larga van a reventar. ¿Entienden? Profe, y para hacerlo así como una escala industrial, Mira, ahí aparecen los filtros de armónicos, porque se hacen configuraciones de bobina y condensadores. Ya, te mejora el factor de potencia y a su vez te limpia el sistema. ¿Ya? Y lo van a ver en proyecto de título. O sea, tú tienes que investigar. ¿Ya? Los filtros de armónicos te dejan estos sinusoides, te lo limpian. Evitan que los condensadores revienten y evitan que los consumos se dañen por la contaminación eléctrica. ¿Ya? Ya. Y eso es un tema de proyecto de título, filtro de armónico o calidad de energía. Ya, ¿dónde está Ronald? estaba anotando, tomando apuntes. Ya. Ahora tomaste las 3 fotos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya. Ahora, Empezamos y guarda el Word. Pone guardar. Coloca el Word y coloca guardar. Y vamos ahora al tercer caso, la inductancia. La bobina. Por ahí entre Son ahí. colocados, ¿no? Sí. Ya. Sí. Ahora yo voy a desenergizar. Desenergizar. Baja el interruptor principal. Ya, ahora pueden trabajar. Desconecten el condensador y ahora conecten a la bobina. Lo vamos a dejar en 400 watts. 400 watts. Entonces ahora debería la corriente estar en adelanto, porque es una inductancia, pero no debería haber armónico. ¿Ya? Oh, sí. Entonces, ¿Por qué no tiene el armónico? porque la inductancia Consume, o sea, consume, también absorbe el armónico, pero lo convierte en forma de campo magnético y lo elimina. Elimina fantasmas. Estos son como los fantasmas. Ya comienzan a haber cría de armónico y los armónicos se miden. Ya, ahora, entonces, estando el analizador de red aquí, Con la bobina, sí, con la bobina. y llegó la luz. Ya, Ah, ahí tenemos entonces el voltaje y la corriente. Fíjense cómo la corriente está en atraso. están atrás. Ya, vamos sacando fotos. La corriente está en atraso ahora. Pero, profe, entonces, no hay armónico porque por el campo magnético que genera. Lo absorbe y lo convierte en forma de campo magnético. ¿lo transforma? Lo transforma, lo atrapa. Así como los cazafantasmas. ¿Viste los cazafantasmas? Tenían su trampita. Ya, esto es lo mismo. Pero ¿y el condensador entonces? No, el condensador lo deforma. absorbe hacia adentro y lo hace joder. Entonces, la bobina lo convierte. Lo convierte, porque ahí lo atrapa. Por eso se hacen configuraciones De condensador bobina, bobina. bobina. El condensador lo absorbe y la bobina lo atrapa. ¡Ah, muere! ¿Entiendes? Eso. La bobina, el condensador lo chupa y la bobina lo convierte. Y ahí se elimina. Claro, lo convierte en campo magnético. Son pocos los ingenieros que saben estos temas. ¿Ah? ¿Estaba muerto? Espérate, déjame ver. Acá hay algo raro. Ah, no, es que lo que pasa es que... ¿No están adelante? ¿Cuál es el ángulo? Respoto. 1918, no toques nada, no toques nada, no toques nada, suéltalo. No toquís nada. No toques nada porque está energizado. Uy, te quería ingeniero. Ya, hay algo mal conectado, hay una fase mal conectada. Oh. Espérate, no desconectes nada. Voy a parar. Hay una fase mal conectada, déjame pasar. Uy. Déjame ver. ¿No debiese ser así, profe? No, es que me está marcando potencia negativa. Es porque hay algo está al revés. Déjame ver. Me está marcando menos 180 watts. Pues oígado. Menos 180. No cambiaron nada acá, ¿o no? No. No. Claro, me está marcando, este sería P1 S1. Corte chalupita. Entonces este se conecta acá. Empezar a borrar fotos. Llega acá. Almacenamiento. Y este llega acá. Va a quedar raro porque está marcando negativo. Debe marcar positivo, que hay algo que está mal conectado. Ay, vean los videos. Déjame cambiar. Acá debe ser positivo. El condensador. No, está en adelanto ahí. Y está en atrás.
¿Qué sí se Entre el condensador. Muy bien, lo tiene. ¿Cómo te lo mando? Oye. Uno del medio. Voy a tener que mandar a comprar uno, necesito este equipo. El profe Luciano. No, Luciano. Ya no se habla de Luciano. Ahí. Esto no se Ay, puede. En ahora coloca el inductancia. diagrama fosorial. ¿Este es lo que es? Ah, pegaste ya, te falta el otro ahora. El diagrama. ¿Me cambio? El osciloscopio. No, pues tengo ese. Tengo ese. ¿Ese cuándo lo hiciste? Te vi, te sabía. Te sabía, weón. Antes que- Te sabía, weón. Ya, Te acepta elimínalo YouTube. Lo elimino entonces. Sí, elimínalo que había unos datos erróneos. Lo que hace que el instrumento está descalibrado. Entonces hay que comprar otro. ¿Los tres? En teoría Ah, en el LV100 El debería I3 está dar. bueno. Ah. En el LV100 debería dar bien, ¿no? Sí, pero el LV no tiene varios de frecuencia, po. Mm. Aunque podrías hacerlo en la carga inductiva, capacitiva y resistiva, puedes Sí, po. hacerlo. Pero no en el. Ya. Tan Siempre la madre, bobina ¿no? está desplazado 90 grados. ¿Y el Me estaba condensador? dando menos 120. ¿Y el condensador? 90 grados también. Está centrado así y Sí, atrás. uno hacia allá, otro hacia acá. Y no le resistía nada. Nada. Y esto también lo vamos a ver. Entonces, por eso sabes que hay algo malo en la medición. Entonces lo cambié de perímetro. Como estoy midiendo un solo perímetro, o sea, esos tres es lo único que está bueno. Ya no importa. Un transformador. Vamos a ver de aquí en adelante esos tres. Delta, delta. ¿Qué cosa? Voy a Un comprar transformador caso, delta, después delta. voy a revisar. No sé qué es eso, man. Una. Mira. Desde delta, delta, cero. Oye, cuando nos juntamos No. a estudiar lo de electrónica. Por eso se van. Ya. No sé por qué Sí, no bueno, se descalibró ahora, Ya. por el uso. Pero entonces hay que Porque llegar antes estaba crack. midiendo bien. ¿Vos decís estudiado? Sí, crack. Para llegar y hacerlo. Hay que ser poco el profe final, ¿no? ¿Voy a preguntar? Ya. Roté tú, porque Sí, me da quería rabia. decir esa cuestión. Porque delante midió bien, pues. Sí, no, ¿y por qué poner condensador ahí? No sé, algo pasó. Quizás por la cantidad de corriente, está conatado ese equipo. Él. Te digo, está conatado. Fue el profe. Yo me di cuenta al tiro cuando hay una medición errónea. Y lo sé por la teoría, porque la teoría me lo dice. Ya, profe. ¿Ya? Claro. Ya. Ahora Ya. aquí no. Ya, ahora vamos a ver el caso de la resistencia. ¿Ya? Y si nos llegamos entonces. Ahora baja el automático. Ya, ahora conecta los bornes a la resistencia. Ya. Llega, si llega, llega. Sí, sí, llegamos. Pásame ese cable que. Esto. Está conectado. Este. Este por bueno. Oye, viejito, espérate, te mandaste una embarrada acá, pues, no me diste corriente. ¿Cómo que no? En el osciloscopio no colocaste la corriente, pues mira. Me diste puro voltaje. Cuando no tienes armónico, se cumple esta relación. Cuando tienes, ahora me acordé, cuando tienes varias frecuencias, la relación no se cumple, aparece otra componente. Eso, por eso no se está cumpliendo. Porque aparece otra componente, otra potencia. Una potencia armónica. Ahí está la cosa. Hay que calcular la potencia Lo que pasa armónica es que entonces. ustedes saben que ese cuadrado es igual a p cuadrado más q cuadrado. Eso se va a cumplir con cargas lineales. Cuando aparece una carga no lineal, aparece una potencia armónica. Por eso este es más bajo y no la está midiendo el instrumento, porque no la mide. Vean los estragos que causan los armónicos, que producen malas mediciones. Igual me trabajo, ¿no? No, pues no te mide la potencia armónica porque está a otra frecuencia. Acá te está midiendo a 50 Hz. Y con Estaba- eso no se puede calcular la. Hay que usar otro instrumento especial para medir esa ¿Esta frecuencia? potencia armónica. Primero saber Exacto, cuánto así es la es, frecuencia po. para sacar recién la Ya, potencia. ahora, ya, ¿hiciste las tres mediciones? Sí. Ya, ahora apaga el valor de frecuencia. Apaga el valor de frecuencia. Espera que apague. No, sí, sí. Sí, perfecto, se puede despejar y ahora calculáis. Ya, apaga y conecta. Ya, ¿Y no cambia. despejar? Ahora al. ¿Fue bien despejar? Condensador. A ver, ¿cuánto salía? 200 y algo, ¿no? Ahí bueno, ahí tomamos los valores, pero se puede despejar con la medición. Y ahí te pueden calcular la otra potencia. Háganlo, escriban eso. ¿Tenés internet? ¿Tenés internet? ¿Tenés internet? ¿Celular? Ya mira, pone en Google, potencia aparente, pone potencia y armónico, ya va a aparecer la ecuación esa. Todo bien. Primero hay que analizar acá. Hay que ver si se cumple. Acá se va a cumplir. Este se va a cumplir. Está negativo. Porque está
inyectando. Por eso es negativo, está inyectando. Entonces, este al cuadrado más este al cuadrado te da S. Está atrás, ¿no? Ah, nunca había venido. ¿Ya? 0,4 watts más 770 te da 782. El factor de potencia bajo, la corriente 3,5, está todo bien. Diagrama fasorial, vamos a analizar el diagrama fasorial. Diagrama fasorial, esto está en Atlanto, está correcto. Y está en la corriente, tengo el mismo problema que tenía el delante, se me habrá descalibrado, puede que sí se haya descalibrado. Profesor, ¿Sí? pero si decir que no que esto deberían de ser 380, ahí está marcando 220. Viejo, está midiendo por fase. Sí. Fase, neutro. Estoy midiendo fase neutro. Fase neutro tiene 220. Entre línea tiene 380. Ya. Voy a conectarlo ahí. ¿Ya? Estoy midiendo fase neutro. Y uno... Ah, acá está ahí uno. No, está bien. 90 grados. Ahí está. Está bien. Ya está bien la gráfica. Sácale la foto. Están las tres bien. Sácale la foto. Está correcto. Me hablen del comportamiento de la bobina, resistencia y condensador. ¿Ya? De los tres. Bobina, resistencia, condensador. Y quiero que me hablen sobre el valor de frecuencia. Me muestren los valores de placa de cada dispositivo. Los valores de placa. ¿Sacaron la foto de la placa? No. Ya, lo quiero que lo muestren. ¿Ya? Y quiero que me expliquen en cada medición lo que hicieron con las fotos allí. Y también me hablen sobre lo armónico. ¿Qué efecto tienen los armónicos? Eso. Ya. Y colocan, claro, siempre el típico informe. Pero lo- Letra Arial, tamaño 12, párrafo ahí justificado, No era time- portada, con introducción, índice. New Por lo Roman. que hemos visto hoy, ¿tú quieres que hagamos una investigación más? No, hay como no más de 15 hojas. Ya. Ya. A ver, Listo, chiquillos.